Buenas noches a todas las personas conectadas al Facebook del Concitec para participar en el auditorio virtual de la mesa número 11 de hoy, lunes 1 de junio, sobre la reconstrucción post-pandemia. Esta es una de las mesas que han sido incorporadas en el programa del coloquio Ciencia y Sociedad que organiza el Concitec desde hace varios años, 2 veces al año, pero que esta vez excepcionalmente está destinado a la presentación de los impactos sociales, culturales, económicos, ambientales de la pandemia y a las políticas que eventualmente hay que poner en marcha para enfrentar esta emergencia. En esta mesa, la reconstrucción post-pandemia, que inicialmente esperábamos que fuese la última de todas las mesas, pero que ha ido extendiéndose por distintos temas que han ido apareciendo, la idea es tener efectivamente una visión prospectiva en lo posible sobre lo que debería ser las políticas post-pandemia para reconstruir la economía, la sociedad, toda tan severamente afectada por la crisis. Uno de los aspectos en que queríamos poner especial acento es en el hecho de que como hay un alto grado de incertidumbre para prever el futuro, entonces va a haber que hacer algunas sugerencias sobre escenarios más probables y según ellos las medidas de reconstrucción que pueden ir siendo aplicadas sin esperar necesariamente el final de la pandemia, que va a ser largo todavía y por lo menos de algunos meses, sino de 1 año y medio o 2 años. Un aspecto importante también que quería relevar para esta mesa, que podrían tomar ustedes en parte como tema de sus propias intervenciones, es que la reconstrucción en el Perú es siempre un problema muy serio. La reconstrucción, por ejemplo, después del terremoto del año 2005 en el sur del país, prácticamente nunca se produjo, a pesar de que había políticas, había dinero, había mucho movimiento, pero no llegó a producirse una reconstrucción y todavía gran parte de lo esperado que se haga no está todavía abordado. Y más todavía, más cercanamente, el Niño Costero del año 2017 nos muestra cómo es tan difícil en realidad organizar una reconstrucción en el país, y más todavía teniendo en cuenta que la pandemia es bastante más compleja en todos los aspectos económicos, sociales, ¿no? Políticos incluso, que cualquiera de los otros 2 incidentes o fenómenos geofísicos extremos. Y un aspecto también que nos parecería muy útil que se abordara es que en general refiriéndonos al enfoque territorial, es muy difícil prever soluciones o respuestas a la pandemia y a sus impactos, a sus efectos. Es muy difícil preverlos de una manera general, nacional, para todo el país, porque esto tiene connotaciones territoriales. Y por lo tanto, seguramente que las políticas, lo que se decida hacer, va a tener que prever cierta ductilidad para que las respuestas puedan ser territorializadas también, ¿no? Según la conveniencia y las características de cada región del país, que es un país bastante complejo desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista biológico también, desde el punto de vista climático y finalmente también desde el punto de vista humano. Tenemos una gran variedad de culturas, de idiomas, y esto es un asunto muy complejo que requerirá seguramente de una atención territorializada. Entonces, con esta breve introducción, quisiera iniciar el coloquio mencionando que son 4 nuestros expositores que presentaré sucesivamente a medida que vayan a intervenir. El primero es Javier Higuíñez. La segunda intervención corresponde a Karina Battiani, la tercera a Marcos Cueto y la cuarta a Gustavo Gorriti.
El procedimiento, el formato de la reunión es de una primera intervención de cada uno de los expositores en ese orden por 8 minutos y luego inmediatamente sin interrupción una segunda intervención de 5 minutos de cada uno de los 4 expositores en la que el expositor puede complementar lo que ya expuso en la primera parte de su intervención y eventualmente, si lo considera así, referirse a lo que han manifestado, a lo que le sugiere que hayan manifestado los otros participantes. Entonces, el primero expositor va a ser Javier Higuíñez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es ingeniero electricista por Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ciencias con mención en Economía por la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos, y doctor en Economía por la Nueva Escuela para la Investigación Social. Ha sido investigador visitante en el Laboratorio de Economía Mundial del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en el St. Anthony College de la Universidad de Oxford. Es profesor emérito y labora como profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica desde 1973 y actualmente es director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la misma universidad. Solo quisiera agregar, y no está aquí, que él ha sido también hasta hace unos pocos días el director ejecutivo del Acuerdo Nacional del Perú. Adelante, Javier, con 8 minutos, por favor. Creo que estaba agradeciendo la invitación y saludando a mis copanelistas, que me gustan tenerlos como tales, y el diálogo saldrá seguramente bien nutritivo para todos. La pregunta obviamente le lleva a uno siempre a ver el ángulo de entrada que debe tener para responderla sin irse a temas demasiado lejanos a las inquietudes originales, en este caso de Benjamín y de Concitec, a quien agradezco también. Post-pandemia, ¿qué significa eso? Estaba pensando y no sé lo que significa exactamente, pero lo que sea va a durar bastantes años. Creo que tenemos un horizonte con la realidad de esta experiencia y con las cosas que hay que volver a hacer o empezar a hacer sin seguridad de cuánto va a durar y cuál es. En ese sentido, sí es correcta la expresión incertidumbre, porque incertidumbre que acabas de mencionar, Benjamín, alude a que los términos no están claros y por lo tanto no se puede ni siquiera calcular riesgos. Con los riesgos uno sabe de qué se trata, aunque no lo sepa cuantitativamente de manera precisa, pero uno puede aventurar riesgos de una acción o de otra. Con la incertidumbre ni las piezas mismas están claras y por lo tanto es muy difícil responder a la inquietud que nos has formulado con el post-pandemia. ¿De qué puedo agarrarme? Pensé para presentarle lo siguiente: puedo agarrarme de cómo queda el Perú y otros países después de la pandemia, y yo diría que quizá acierto, pero discutámoslo, destacando algunas sensibilidades. ¿Por qué? Porque creo que hay que empujar lo que se mueve. Y creo que sobre las nuevas sensibilidades que uno puede impulsar algunas orientaciones con mayor viabilidad, con mayor posibilidad de que salgan. Por ejemplo, yo creo que va a ser una sensibilidad la igualdad económica, que venía de atrás como problema y que se está acentuando en términos de inequidad, de desigualdad. En parte no en el sentido solo de cuánto se gana, sino en cuánto lograr que la vida sea relativamente más fácil, porque el asunto de la desigualdad no es solo que unos tienen más y otros menos, sino que a unos les es muy fácil vivir y a otros les es muy difícil, muy costoso. Y creo que con la pandemia vamos a acentuar la dificultad para vivir y no solo el nivel de vida como tal. Espero pasar la idea de alguna manera. En segundo lugar, amparo, la falta de amparo en situaciones críticas. Creo que seremos sensibles a la distancia humana y social en el Perú, que se expresará en lo difícil que será sobrevivir sin atenciones como las de salud, etcétera, que conocemos ahora muy bien. Y en tercer lugar, la distancia entre diversos en el Perú.
existencia de ese racismo, de la falta de empatía, término que se empezó a usar por algunos colegas a propósito de la experiencia de Chile últimamente. Creo que son, por ejemplo, tres: igualdad, amparo y distancia humana, tres sellos de lo que quizá quede como sensibilidad social hacia adelante. ¿Qué hay que reconstruir? Algunos pequeños principios o actitudes que pretendo mencionarlos para asegurarme de que luego todo lo que no vaya a decir sepa en qué casillero entraría eventualmente. Uno, el futuro no llega, se hace. O sea, no es una perspectiva contemplativa, científica, ¿no?, la que tenemos que tener, sino una manera de entender las cosas para el activismo. Segundo, el problema económico ni es solo económico ni se resuelve solamente desde la economía. Eso lo hemos aprendido y solo personas un poco estrechas en el campo profesional todavía pueden dudar al respecto, pero ya ni tanto, porque estamos dándoles premios Nobel a psicólogos y a otros profesionales de disciplinas, lo que revela que finalmente hemos perdido la confianza en nosotros mismos y requerimos de pedir ayuda a otras especialidades con la finalidad de entendernos incluso mejor a nosotros. Y el principio que querría destacar y que quizá trasunta en lo que quiero decir a continuación, que es lo central, es que la vía monetaria, el ingreso monetario, no puede ser la principal para acceder a servicios decisivos para la vida humana, salud, educación, etcétera, o a los derechos. Hay que desconectar el bolsillo de los servicios de una manera muy radical, porque creo que lo que estamos viendo ahora es la consecuencia en parte de esa conexión privatista y jerarquizada que tanto nos indigna y que incluso está actuando en la pandemia. ¿Qué hay que reconstruir? Tres cosas que me parecía útil conjugar. Uno, un edificio productivo. El edificio productivo, y estoy entonces basándome en lo que son recursos, yo estoy bastante convencido, pero con cargo a seguirlo discutiendo en los debates en el país. Como dices, acabo de salir del Acuerdo Nacional y recién salgo a la escena pública de alguna manera a opinar sobre algunos asuntos que no era fácil antes. Yo creo que la cúpula de la economía seguirá siendo la exportación de materias primas, la agroindustria y algunos servicios como el turismo. Creo que eso no va a cambiar. Creo que tendrá las limitaciones de la demanda mundial, pero creo que es la base de la alternativa económica, aunque parezca extraño. ¿Por qué? Porque el margen de libertad respecto de estas actividades viene por el cambio gradual en la cadena de la actividad, en la cadena, digamos, de los servicios y productos que corresponden a estos recursos. Creo yo que la ventaja del Perú sigue siendo su renta diferencial, y la capacidad negociadora principal del Perú va a ser en cada cadena de valor, en cada proceso que corresponda con esta dotación de recursos. Así es que yo no pondría la discusión sobre qué reconstruir en términos de una estructura totalmente distinta de la sectorial agregada, sino de desagregar cada uno de estos elementos y negociar y pelear internacionalmente por el lugar que se ocupa en esa cadena de valor y que es la que permite, digamos, a progresar sobre la base de esos recursos, como lo han hecho Nueva Zelanda o como lo han hecho Noruega o como lo han hecho bastantes otros países. Pero por supuesto esto es abierto. Segundo lugar, creo que hay que reconstruir el edificio institucional. Las reglas y operatividad de la relación en economía y sociedad es urgente cambiarla, porque tenemos una sociedad mucho mayor que lo que la economía puede absorber productivamente. Estoy pensando en la informalidad, por supuesto, también, ¿no? Y que, por lo tanto, no puede absorber con niveles de poder adquisitivo y seguridades mínimas de supervivencia. Creo que el consenso sobre la función de la economía tiene que ser lograr la legitimidad social con dos cosas. Alta tributación, creo que tiene que ser 25% del PIB para empezar a conversar, y hacer así la redistribución mínima necesaria y provisión de divisas para el crecimiento. Seguiremos siendo una economía dolaradicta y en ese sentido muy dependiente de los intercambios mundiales, sin remedio para efectos de seguir prometiendo y ofreciendo recursos.
Y finalmente, el edificio moral quiero añadirlo. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que tenemos hacia adelante a reconstruir, ojalá que lo logremos, es el fin de un país tan discriminativo, tanto racial, cultural como regionalmente. Y eso me parece que es indispensable para que los agentes principales de la economía y en parte de la política, pero mejor eso no lo trato, ¿no? Se legitimen en la sociedad. Creo que las empresas tienen un serísimo problema de legitimidad. Tienes un minuto, Javier. Gracias. También un gravísimo problema de legitimidad la tienen los políticos y necesitamos empezar a pensar, imaginar y pelear por un país en el que haya lugar para todos, con el mismo estatus, el trato adecuado y la consideración que corresponde a personas no solo ciudadanas, sino queridas por ser del mismo país y haber convivido con los paisajes y las realidades y la historia que corresponde con el nuestro. Muchas gracias, Javier. Un aspecto muy interesante que evoca lo que estás comentando es que esas incertidumbres tienen un cierto correlato en la naturaleza misma, ya no solo en las ciencias sociales, ¿no? En la naturaleza y en las matemáticas y en la física hay lo que se llama las singularidades, que es cuando puntos del espacio donde es imposible determinar cuál es el movimiento de los cuerpos alrededor, porque allí no funcionan las leyes de la naturaleza. Son puntos singulares. Eso es un concepto matemático que se trasladó a la física, ¿no? Por ejemplo, los agujeros negros, ciertamente, pero no solo eso. En general, cualquier cuerpo a una distancia cero tendría pues una fuerza infinita que ciertamente no es posible admitir como realidad. No existe una fuerza infinita. Hay un correlato. La incertidumbre con Víctor Raúl Haya de la Torre. Ah, sí, claro, sí, él se refería mucho a eso. Sí, es verdad, él se refería bastante a eso porque hasta tuvo una conversación con Werner Heisenberg, el autor del Principio de Incertidumbre, ¿no? Que él refiere en uno de sus coloquios. Sí. Por supuesto. Es verdad. Bueno, entonces pasamos a nuestra segunda panelista, que es Karina Bartiani. Ella es del Consejo Nacional de Ciencias Sociales, CLACSO, es doctora en Sociología, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay, asesora de varios organismos internacionales, CEPAL, ONU Mujeres, OIT. Autora de numerosas publicaciones en torno a las temáticas de bienestar social, género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. Es actualmente secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Adelante, doctora Bartiani, por 8 minutos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en nombre del Consejo Latinoamericana. Y si hay algo que esta crisis, esta pandemia puso en evidencia, es la condición de desigualdad de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Algo que sabemos desde hace mucho tiempo, que ese es uno de los principales problemas de nuestra región. Este es un desafío permanente que hoy se ve agravado, que hoy se ve con un carácter mucho más urgente, quizás como pocas veces antes. Estas inequidades quedaron a la vista y necesitamos pensar, y por eso saludo esta iniciativas y propuestas, porque efectivamente las y los ciudadanos de nuestra región están esperando esas propuestas, ¿verdad? Ahora bien, las estrategias tienen que diseñarse desde mi punto de vista, desde una perspectiva o desde una tarea colectiva. No hay forma de que los países se aíslen o que cada uno busque la salida de manera independiente, ¿verdad? Debemos pensar en soluciones como región. Cada uno de nuestros estados
no puede llevar adelante esta salida o esta transformación que se necesitará en la pospandemia. Entonces, si aceptamos eso como principio, debemos, como decía, pensar soluciones regionales y colectivas. Y creo que en este momento, efectivamente, nuestra región está en condiciones de aunar esfuerzos para redefinir una nueva ecuación de un punto que a mí me parece central en la perspectiva de salida, que es una nueva ecuación en la relación sociedad-Estado. Algo se decía en la intervención anterior, ¿verdad? Tenemos que pensar cuáles son las riquezas que tiene nuestra región en términos humanos, científicos, en términos culturales y en términos sociales. Y que nuestros estados, pero en lo posible de manera integrada y regional, se pongan al frente de los cambios que son necesarios. Sabemos que los dilemas que se enfrentan en este momento son muchos, por nombrar solamente algunos, ¿verdad? O avanzamos hacia modelos más equitativos, ¿sí? O seguimos aumentando y profundizando la desigualdad que, como dije, es una característica estructural en nuestra región. ¿Salvamos a las empresas o cuidamos a las y los trabajadores? ¿Aplicamos modelos de ajuste estructural que legitiman la concentración de la riqueza, que por cierto ya es también una característica en nuestra región, o por el contrario, fomentamos el empoderamiento a nivel social, a nivel comunitario, para, entre otras cosas, garantizar un ingreso mínimo, un ingreso básico de características universales? O defendemos la salud y la educación y el cuidado como derechos, o permitimos que la iniciativa privada los mercantilice, es decir, los consolide como mercancía. En definitiva, y por eso dije, la ecuación principal es si fortalecemos al Estado o lo debilitamos. Tenemos que preguntarnos, quizás como primera pregunta hacia la perspectiva post-pandemia, es qué tipo de estados van a necesitar las sociedades que emerjan de esta crisis, que es la más grande de la historia reciente, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial. Y quizás este sea, por tanto, un buen momento para empezar a pensar ese nuevo modelo y a su vez un nuevo contrato social que permita la construcción de un mundo más igualitario, más justo, más equitativo y alejado de esa narrativa neoliberal que en nuestra región a partir de los años 80 se impuso como la narrativa dominante, y para la cual, recordemos, y esto por supuesto que antecede a la pandemia, los seres humanos, las personas, somos lo menos importante, porque todo se arregla por el mercado, es decir, lo que está en el centro es el mercado y no las personas. Quizás el primer desafío que tenemos es ese, desplazar el modelo para que las personas, la vida, en definitiva, de las personas, del ambiente, del entorno, estén en el centro. Allí, las ciencias sociales, desde mi punto de vista, además, tienen un papel protagónico para poder trabajar con las herramientas que tenemos como cientistas sociales para orientar tomas de decisiones, para pensar políticas públicas de carácter estructural y también para esbozar alguna propuesta colectiva en la región. Permítanme compartirles que justamente el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales creó un observatorio, lo que le llamamos el Observatorio Social del Coronavirus, que se llama Pensar la Pandemia desde sus dimensiones sociales, para tratar de hacer esto que ustedes hoy han convocado en el marco de este coloquio, es decir, construir una mirada que combine una lectura de coyuntura con el mediano plazo, pero en clave prospectiva, y que haga énfasis en las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales de todo este fenómeno. En definitiva, de lo que se trata es de avanzar en la construcción de los consensos necesarios para superar estos elementos que estaba planteando, a partir de un enfoque que en lo posible se aleje del reduccionismo binario, ¿verdad? Que se ha generado durante esta pandemia y que insiste en dividir los intereses entre cuidar la salud
o cuidar los aspectos económicos, sociales, etc. Ese es un dilema falaz. Entendemos que en esta situación, además, la respuesta tiene que ser multidisciplinaria, también multitudinaria, pero sobre todo multidisciplinaria, y que en esta respuesta tienen que participar científicos, profesionales de distintos campos, por supuesto de las ciencias sanitarias, pero también de las ciencias sociales, poniendo el énfasis en las dimensiones sociales de esta crisis que, como dije, es la más grave que está atravesando la región. Las ciencias sociales tienen un aporte fundamental para realizar en clave de lo que he desarrollado. El estado de situación lo conocemos y no lo voy a desarrollar, ¿verdad? El tema de la recesión, de la crisis de los sistemas de salud, de los problemas del mercado de empleo y un largo etcétera. Voy a dejar para mi segunda intervención las alternativas que podemos proponer desde América Latina y el Caribe, adelantando en estos 30 segundos que quedan que justamente la magnitud de esta pandemia ha reabierto algunos debates en la región. Quizás el más sonado es el rol del Estado y de la política en general, pero también ha abierto otros debates que permiten ir desarrollando esta construcción hacia adelante y no ubicarnos en ese péndulo que está en este momento en nuestra región entre quienes advierten que es poco menos que el fin de la humanidad, a quienes advierten que nada cambiará y que es solo cuestión de tiempo para volver a la normalidad en la que estábamos. Lo más probable, seguramente, y lo veremos en la segunda intervención, es que en realidad estemos frente a un intenso proceso de transformación en que las sociedades van a estar obligadas, todas nuestras sociedades, a reconfigurar múltiples aspectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Las alternativas, entonces, para la segunda intervención. Gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, ambos ponentes han hecho una presentación de perspectivas sumamente orientadoras sobre el tema en debate. Necesitamos también la perspectiva histórica y un historiador muy destacado de la historia de la ciencia es Marcos Cueto, precisamente, y quisiera leer aquí sus datos, sus biodatos. Él es historiador graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor por la Universidad de Columbia de Nueva York. Antes de partir al Brasil, en el año 2011, fue director del Instituto de Estudios Peruanos y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es autor de trabajos sobre la historia de la salud pública y las epidemias en América Latina y sobre el desarrollo de organizaciones internacionales de salud. Ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, Harvard y del Instituto de Altos Estudios Graduados de Ginebra. Actualmente es investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, en Río de Janeiro, Brasil. Marcos, tienes 8 minutos, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Benjamín y un gusto estar con ustedes. Yo voy a dejar para mi segunda intervención algunos ejemplos históricos de un problema que creo que está en la base de esta discusión, que es el siguiente, que creo que las epidemias y las catástrofes en las sociedades son una oportunidad para cambiar, para pensar en cómo tenemos que cambiar en el mediano plazo, los factores que han estado magnificados en una epidemia, como por ejemplo la desigualdad social, pero también existe el peligro que al final de las epidemias aparezcan respuestas temporales y efímeras de cómo solucionar la crisis y se regrese a formas autoritarias. Después puedo poner más ejemplos, pero menciono brevemente la epidemia de cólera en el Perú del año 91, que en mi opinión fue la respuesta temporal de Fujimori, una
de las razones por las cuales hubo después un gobierno autoritario y no se resolvió un problema de inequidad social que se revelaba en que cerca del 50% de la población no tenía acceso al agua segura. Pero aventurándome en un tema que no es el mío, como ha mencionado Benjamín, soy historiador, pero que conozco un poco porque he seguido la historia de la salud internacional en los últimos años, creo que pensar en el futuro puede significar ahora, o lo antes posible, elaborar un checklist. Disculpen que use el término en inglés, porque estoy escuchando en algunas conversaciones. Es decir, una lista de asuntos esenciales que tienen que cambiar. Y esa lista se podría ir elaborando ya, posiblemente tomando como uno de los ingredientes las reuniones que CONCITEC ha promovido, y tratar de conseguir un compromiso político y de los medios de comunicación con esta lista que piense en el mediano plazo y no solamente en las respuestas a la epidemia. Ahora, yo creo que otra base para pensar ese checklist puede ser un documento que apareció hace unos 4 años por Naciones Unidas que se llama Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y que deben ser conocidos por ustedes y muchas instituciones en Perú lo han venido discutiendo. Y que a su vez se basan en otro documento que apareció el año 2000, también aprobado por Naciones Unidas, que se llamó Los Objetivos del Milenio. Se llamaban de milenio porque fueron aprobados en el milenio, en el año 2000. Y fueron documentos firmados por gobiernos y en que participaron muchas diferentes organizaciones de cómo debería ser conseguido el desarrollo, la inclusión social, la promoción de servicios sociales. En lo primero, lo del milenio, estuvo el liderazgo de un diplomático de Ghana que fue Kofi Annan, y en los últimos años estos objetivos de desarrollo sostenible no han sido, creo, tan conocidos, pero tienen cosas que se pueden rescatar. No han sido tan conocidos y creo que eso es parte de uno de los problemas que estamos enfrentando ahora, ¿no? Mucha gente ha denunciado de que no se escuchó la advertencia de los científicos sobre el peligro de una pandemia de gripe, que venía siendo hecha esta advertencia hace varios años atrás. Pero otra advertencia que no se ha escuchado de hace varios años atrás es los estudios y las denuncias y los esfuerzos por hacer algo con la inequidad social que vienen haciendo varios organismos y académicos y gobiernos con programas sociales o de transferencia condicionada. Hubo una importante comisión de determinantes sociales de la salud, comienzo del siglo XX, que hizo un informe de cómo disminuir las inequidades sociales y eso no fue seguido, ¿no? Después puedo contar un poco más de esa historia. Pero en todo caso, los últimos objetivos de desarrollo sostenible han dado importancia a 3 o 4 aspectos que creo que son fundamentales, ¿no? Uno es las desigualdades sociales, y ya no solamente basadas en promedios nacionales, que era una de las críticas que se hizo al primer documento de Naciones Unidas, sino ver la desigualdad interna de los países, como hay una gran diferencia en indicadores de salud, por ejemplo, entre zonas urbanas y rurales. En el Perú recuerdo que los números en mortalidad neonatal, infantil y materna de condiciones de salud prevenibles son increíbles las diferencias, ¿no? Otro aspecto era darle mucho más importancia al medio ambiente y la modificación de patrones de consumo. Otro que lo mencionó Javier es el problema de la persistencia de la discriminación por raza, etnicidad, género o orientación sexual, ¿no? Un gran problema que ha habido y que probablemente por esto estos documentos no han pasado de un círculo a veces académico o de algunos sectores políticos es de que requieren vigorosas políticas multisectoriales
alianzas público-privadas que van más allá del campo estricto, por ejemplo, de la salud pública. Y no ha habido ese compromiso político por resolver estos problemas que están siendo revelados con esta epidemia. Ha habido una serie de estudios, como mencioné, sobre la inequidad social, la desigualdad social, pero eso no se ha traducido siempre en fuertes políticas o programas sociales. Ha habido programas sociales, pero como en el caso de Brasil, Bolsa Familia, del que voy a hacer un comentario en un momento. Solo enumero rápidamente los objetivos que están en este último documento de Naciones Unidas, que no es perfecto. Queda un minuto, Marcos. Menciono entonces los 3 temas porque deben conocer. Primero, la investigación, que no aparece ahí y que creo que uno de los problemas es que tiene que haber abiertamente más apoyo a la investigación de ciencias sociales. Esta epidemia revela que ese es uno de los problemas fundamentales. Segundo, de que va a haber un peligro de solamente reforzar el sistema de salud, que está bien, pero el sistema de salud sin resolver la inequidad social no va a funcionar. Y creo que Brasil, además de la locura de Bolsonaro, es una prueba de ello. Tiene un gran sistema de salud, haya sido precarizado, pero la inequidad social es tan grande que es lo que está intensificando la epidemia. Y por último, tiene que haber un compromiso con el multilateralismo, una forma renovada de cooperación técnica internacional. Las tendencias a la desglobalización, así como el negacionismo científico, es algo de que hay que pensar cómo desterrar. Los organismos multilaterales puede ser que tengan problemas, pero pueden ser reformados. El negacionismo científico, no. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, en los últimos días ha sido muy visible, durante toda la extensión de la pandemia, de la emergencia, ha sido extraordinariamente visible la importancia de las ciencias sociales y también cómo el Estado mismo, los organismos responsables de enfrentar, de liderar, digamos, la confrontación del problema, han apelado mucho a las ciencias sociales y a médicos, etcétera. De manera que creo que es una oportunidad, como lo señala Marcos, para que las ciencias en general, la investigación científica, social o natural, las ingenierías sean parte, digamos, de este proceso de reconstrucción, ¿no? Es decir, no pueden ser eludidas, no pueden ser puestas de lado. La investigación es esencial y parece ser que ya es mucha la población, no solamente las autoridades, sino la población misma que ha tomado buena conciencia de esta realidad. Es un hecho, una parte positiva, digamos, de la crisis. Además quería señalar que todas estas intervenciones de las 10 mesas anteriores y en general del total de 20 mesas van a estar puestas, ya están las que pasaron en el Facebook del CONCITEC, de manera que quien quiera que quiera revisarlas para sus propios trabajos, están ahí puestas y pueden ser libremente tomadas. Quisiera presentar ahora a nuestro cuarto panelista, que es bien conocido de todos, Gustavo Gorriti. Es periodista de investigación, inició su carrera en la revista Caretas, para la cual realizó la cobertura del terrorismo en el Perú. Años después escribió el libro Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú. A lo largo de los años ha cubierto política, cultura y asuntos sociales de América Central, América del Sur y el Caribe. Ha sido codirector del diario La República, director adjunto de la Prensa de Panamá y colaborador frecuente de publicaciones internacionales, incluyendo The New York Times y Los Angeles Times. Ha obtenido distinciones internacionales, entre ellas el Premio Nuevo Periodismo CEMEX FNPI, el Rey de España y el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas. Actualmente dirige IDL Reporteros, una unidad de investigación periodística dentro del Instituto de Defensa Legal, ONG vinculada a la defensa de los derechos humanos y a la gobernabilidad democrática. Adelante, Gustavo. 8 minutos. Muchas gracias. Sí, no creo que suceda, pero si me paso, me adviertes, por favor. De acuerdo, Gustavo.
Aunque el tema es hablar sobre la reconstrucción y la realidad post-pandemia, creo de que para ver cómo construir el futuro, tenemos antes que nada que ver cuál es la destrucción del presente. Y eso, el solamente tratar de hacer un diagnóstico preciso y adecuado, es un desafío grande para nuestras capacidades y pone en tensión buena parte de todos los paradigmas cognitivos sobre los que hemos actuado. Está muy claro, en América Latina está en este momento claro de que la peste, la pandemia ha atacado duramente, básicamente a los más pobres y ha entrado dentro de esto. Sin embargo, en países, en Europa, por ejemplo, uno de los primeros lugares donde atacó fue en el norte de Italia, que es posiblemente la región que tiene los mejores niveles de vida dentro de Italia. Ha atacado también a países con sistemas de salud pública mucho mejor desarrollados que lo que existe en América Latina por lo general, como Francia, como España, como la propia Inglaterra, y ha provocado altas tasas de letalidad, de mortalidad hasta este momento. Si algo queda claro mirando la experiencia mundial antes de que la peste llegara a América Latina, es que las mejores respuestas se han dado en estados, uno, más eficientes que otros, y dos, que han tenido experiencias relativamente recientes en enfrentar epidemias parecidas. Por ejemplo, el caso de Taiwán quizá es el que ha tenido el mayor éxito a nivel mundial, además habiendo estado tan cerca del epicentro de donde salió la pandemia. Hubo una respuesta rápida de un Estado eficiente. Ahí no se consideró las diferencias que podía haber en términos de doctrina económica, del manejo del mercado, etc. Hubo el entendimiento claro que debería tener todo político de que en circunstancias extremas, en circunstancias de emergencia, el Estado es el que tiene el factor central. Y el Estado actuó y el Estado definió y la población siguió las cosas con disciplina, con eficiencia y se pudo controlar la epidemia sin tener que llegar, sin tener que hacer cuarentena, sin tener que destruir la economía y haciéndolo en forma tal de minimizar el daño económico y a la vez logrando eliminar virtualmente el daño de salud pública de la epidemia. Algo parecido sucedió, por supuesto, en Hong Kong, que hizo cosas muy similares. Y en Corea del Sur, que sufrió un embate serio en la primera parte de la enfermedad, sin embargo, logró, mediante los sistemas de un Estado eficiente, con capacidad de reacción, con experiencia anterior, con preparación para eso, el alcanzar al contagio de la pandemia, controlarlo, someterlo y finalmente lograr en lo esencial liberar su país y de nuevo, como los anteriores, sin tener que recurrir a confinamientos prolongados, sin tener que recurrir a cuarentenas y haciéndolo con eficacia. En América Latina, hasta este momento, y hay que decir que el continente americano y América Latina en particular son en este momento el peor teatro de la pandemia en el mundo. Dentro de la evolución que está tenido en este momento es el peor teatro que hay. Aquí lo que podemos decir es que dentro de las diferencias políticas y si se quiere de doctrina o de paradoctrina económica que hay, yo diría de que los estragos han sido repartidos. Los estragos han ocurrido en México con López Obrador, están ocurriendo en Nicaragua con Ortega, por supuesto son espantosos, aunque existe muy poca información, en la Venezuela de Maduro, han sido sumamente duros en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil y en menor grado en otros países. ¿Cuáles son quizás los que hasta este momento razonablemente eficientes en términos de salud pública, en términos de equidad y en términos de administración? Costa Rica, Uruguay. Pero en el caso concreto del Perú, yo creo de que hay que
dentro de los paradigmas que han sido destruidos en nuestra realidad, en la realidad latinoamericana, uno importante es de que la pandemia empezó en invierno en Europa y se pensaba de que no iba a poder tolerar temperaturas altas, las de verano. Sin embargo, como ustedes ven acá en el Perú, donde ha ardido más la pandemia, ha sido precisamente en la parte norte del Perú, en la más caliente, en Loreto y, por supuesto, al norte de nuestra frontera, en el Guayas, en Ecuador. Ahora, una de las cosas centrales que ha habido dentro de esto, desgraciadamente, ha sido de que las medidas de defensa posiblemente han debilitado la capacidad de responder adecuadamente. La medida de defensa central que se tomó fue hacer un confinamiento para tratar de alejar a la gente del virus, dejar básicamente al virus en las calles, mientras la gente quedaba en sus casas, paralizar la actividad económica por lo que esto significa de constante transacción y encuentro entre las personas, paralizarla por completo, y el efecto que tuvo ha sido verdaderamente devastador sobre la economía del país y en consecuencia virtualmente inmediata sobre la gente, sobre sus realidades cotidianas, sobre las decisiones y sobre el impacto, por supuesto, de la pandemia. Una nación como la nuestra, que ha logrado tener democracia por el periodo más largo en su historia, de forma continua, que logró además tener 20 años de crecimiento virtualmente ininterrumpido, con la excepción del 2008 y el 2009, que en medio de ese crecimiento desigual en los privilegios y desigual en los trabajos, pero que en conjunto significó que suban los promedios generales y bajen los niveles de pobreza, que en poco tiempo ha tenido realidades tan rotundas como la de gente saliendo desesperada de la ciudad de Lima, yendo en caminatas larguísimas hacia las provincias donde no los querían recibir por sencillamente no tener cómo hacer frente a eso. Un sistema de confinamiento que por su propia estructura tenía que fracasar, puesto que no era imposible considerar que la gente que vive en forma cotidiana, en el día a día, en economías que pueden haberse beneficiado del crecimiento global, pero que necesitaban lo cotidiano, no iban a poder en modo absoluto, en modo alguno, aguantar 40, 50, 60 días de confinamiento, como ha sido el caso. Y el resultado final ha sido de que los niveles de contagio y avance de la pandemia han sido virtualmente iguales, ligeramente superiores quizá, en el Perú, que los hizo, que en el Brasil. Gustavo. ¿Perdón? Un ya minuto. llegamos. Ya, ok. Que en el Brasil, que virtualmente no lo hizo. Lo que obviamente queda por delante es establecer estrategias claras, funcionales, que puedan combatir eficazmente la pandemia y a la vez dar una salida a nuestro pueblo, a la posibilidad de salir. Yo creo de que buena parte de ellos va a ir al margen de las doctrinas económicas, pero van a requerir en todos los casos absolutamente, un Estado que tenga protagonismo central dentro de las acciones que se lleva a cabo y que esté en condiciones de poder dirigir en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto sanitario, acciones muy activas, muy enfáticas e intensas a fin de poder derrotar la pandemia y simultáneamente devolver la viabilidad social y económica al país. Muchas gracias, Gustavo. Ha mencionado a Taiwán, efectivamente, y hay otro caso en el que Taiwán resultó el único país que logró superar muy rápidamente la crisis económica asiática a fines del siglo pasado, en el año 99. Es el único país que realmente, como se llamaba en ese momento, flotó. Todos los demás países cayeron. Indonesia se derrumbó. Y Taiwán, por su estructura productiva, parece ser es una mejor distribución del producto económico. O sea, muchísimo mejor distribución, porque hay grandes asociaciones, conglomerados de pequeñas empresas que constituyen una sola unidad grande, pero que tiene muchas células. Y entonces cuando hay una caída en algo, en la economía, se absorbe por todos, no solamente por unos pocos sectores de la sociedad, que son en realidad los mayoritarios, pero que son sobre los que cae
la mayor parte del daño. Entonces, vamos a pasar a la segunda ronda de estas intervenciones, dándole nuevamente la palabra a Javier Higuíñez. Adelante, Javier, por 5 minutos, por favor. A ver, varias cosas, por supuesto, interesantes y que merecerían conversaciones más largas, y aún así algunos telegramas o alusiones por destacar que compartimos inquietudes, como es natural. Varios de ustedes han aludido a necesidad de consensos, a necesidad de llegar a pactos, y sin duda eso es necesario. Sobre eso querría decir algo en parte por mi propia experiencia personal en la última década, y es que los consensos y los diálogos, a mi juicio, son decisivos, y simultáneamente están ocurriendo, si no cada vez más, por lo menos bastante a menudo, están ocurriendo entre agentes políticos y económicos de la sociedad con muy poca legitimidad. Las piezas de los consensos, las partes o componentes de los consensos se autodestruyen, por decirlo de alguna manera, y no es que hay que evaluarlos por los resultados que den, sino porque los componentes, como digo, no están mereciendo la consideración del país que deberían, y en parte porque están en crisis casi cada uno de ellos de alguna manera. Entonces, ¿cómo armar un consenso en nuestros países con piezas cuestionadas por la sociedad y que obligan, a mi juicio, a una renovación de los agentes políticos y económicos, que no es una cuestión sencilla y que, digamos, sería imprescindible ver cómo hacerlo? Segundo, la relación, Karina lo mencionaba, pero también de varias maneras, sociedad-estado, etcétera. Yo siento que estamos usando muchísimo una palabra que me preocupa y que a la vez tiene las mejores intenciones en cada conversación que uno hace, que es la relación o el debate o la distancia o el conflicto entre seguridad y libertad. Estamos todo el tiempo hablando de seguridad sanitaria, seguridad alimentaria ahora, seguridad social, seguridad ambiental, seguridad ciudadana, seguridad de la inversión. O sea, estamos en un periodo en el que nos inquieta mucho la seguridad, o la inseguridad, por supuesto, ¿no? Que corresponde con la precariedad y todo lo que sabemos. Entonces, creo que vale la pena mirar esto bien, no simplemente lo menciono nada más, porque creo que tiene que ver con la democracia. Y no es que crea que la democracia no es imprescindible, yo soy así un interesado en el asunto por medio del diálogo y de los consensos, y simultáneamente no está pareciendo rendirle a la gente lo que mínimamente espera para su vida cotidiana. Entonces, a la falta de legitimidad de muchos actores en concreto, creo que se añade el peligro, por lo menos, de una falta de legitimidad de la organización misma de la sociedad en el campo de lo político. Y luego, recordar un punto que, entre muchos que Gustavo mencionaba, que es el Europa de los ricos, digamos. En un libro antiguo ya, Robert Fogel, premio Nobel de Economía, un historiador, ¿no?, que estudia la pobreza desde 1700 a los 1100, parece Bruno Seminario, en ese tema, por lo largo de su listado de asuntos, señalaba la industria del siglo XXI va a ser la industria de la salud. Y esto hace 20 años. ¿Por qué? Según él, no por las epidemias que ahora estamos sufriendo, sino porque el ansia de los ancianos en los países ricos por prolongar, aunque sea 1 milímetro su vida saludable, ¿no?, 1 minuto esa vida, y los costos que significa prolongarla para vivirla lo mejor posible, y no solo en el tiempo, sino en la calidad, él decía, esto va a llevar a que la industria, insisto, del siglo XXI sea la industria de la salud. Bien, no sé si acertó o acertará en su planteamiento,
pero yo creo que el comienzo de esta pandemia, por los países que ha mencionado Gustavo y por las edades en las que nos hemos enterado ocurrió inicialmente, aunque luego ocurra más en América Latina y luego, ojalá que no, más en África, yo creo que el sello del origen, del inicio, va a ser el que va a marcar la vanguardia de la investigación, la vanguardia de la inquietud en las próximas décadas. Veamos cómo es, ojalá que no en parte, porque también queremos todos prolongar nuestras vidas, pero de todas maneras lo que se nos viene en América Latina y lo que ojalá no venga en otros continentes puede ser tan terrible que requeriría, digamos, una investigación, con lo cual le paso con este punto la posta, que ya iba a tomarla de todas maneras, seguro, Marcos, sobre la evolución de la investigación o los pronósticos al respecto. Gracias. Muchas gracias, Javier. Es el turno entonces de Karina Bartiani. Adelante, doctora. 5 minutos. Bueno, gracias, sí. 5 minutos, muy breve. Había quedado en plantear en esta segunda ronda las alternativas. Algo ya se ha planteado por parte del resto de los panelistas. A ver, yo creo que estamos frente a una oportunidad, en primer lugar, para, como decía en la primera intervención, repensar y rediseñar el modelo económico y social, donde aparece un elemento clave asociado siempre a esta idea del Estado como un Estado presente, el Estado social, ¿verdad? De una renta básica ciudadana de carácter universal. Creo que es el momento de empezar a colocar este tema con fuerza en nuestras sociedades como una de las alternativas de salida a esta crisis. En segundo lugar, y se mencionaba recién como una de las preocupaciones, esta parece ser también una oportunidad, tomemos en definitiva las crisis como oportunidades, para fortalecer la calidad, sobre todo, de nuestras democracias. No nos olvidemos lo que estaba ocurriendo en América Latina, en muchos de nuestros países, antes del 13 o 14 de marzo, cuando comenzó este fenómeno, en términos de los cuestionamientos a determinadas formas de ejercicio de la democracia, y planteemos esta crisis como una oportunidad para fortalecerla. Obviamente, incorporando el elemento de la participación como un elemento, desde mi punto de vista, central. Animarnos también a cuestionar esas características quizás más liberales de la democracia que pueden o podían estar generando algunos ruidos en muchos de nuestros países. En tercer lugar, la necesidad en la salida, en la reconstrucción pospandémica, como le llaman ustedes, de consolidar y garantizar el acceso universal a la salud. Eso quedó clarísimo en esta crisis y no necesito recordarles los indicadores que al respecto tiene América Latina, ¿verdad? En términos de justamente ausencia de acceso o de cobertura universal de la salud, y de salud además de calidad. Luego también esta es una buena oportunidad de un tema que no ha salido en esta conversación. Yo lo mencioné solo tangencialmente, pero es una buena oportunidad para cortar las brechas de género, que son una de las formas de expresión de la desigualdad en América Latina. En su dimensión más dramática, que es el femicidio, pero no solamente, también en lo que tiene que ver con la reorganización de la vida cotidiana y cómo quedó en evidencia la importancia de los cuidados, y que las mujeres somos las que sostenemos el cuidado en nuestra región. También una buena oportunidad para construir una nueva relación con el ambiente, ¿sí? Con todas, digamos, las formas de expresión de vida y del ambiente en nuestra región. También quedó en evidencia que este es un buen momento para, como dije antes, pensar el rol del Estado y pensar los mecanismos de cooperación regional y también de la región
con el resto del mundo. Y por último, una buena oportunidad para volver a pensar el vínculo entre, bueno, las ciencias en general y las ciencias sociales, que son las que yo practico, con la sociedad, con la política, con el Estado, ¿verdad? Esto tiene que ver, pensar la vinculación entre investigación, entre conocimiento y políticas, para tratar de tomar las mejores decisiones frente a estos desafíos que se nos plantean en la reconstrucción post-pandemia. Hay que tener, desde mi punto de vista, también mucho cuidado en este punto específicamente con el discurso científico unilateral, ¿verdad? Un minuto, por favor. Sí, ya termino. Que por un lado puede plantear algunas decisiones quizás más de carácter sanitario acertadas, pero también puede producir ciertas cegueras sobre otras dimensiones, otras miradas y otros saberes que van a ser necesarios en esta reconstrucción. Por allí dejo, gracias. Gracias. Bueno, entonces continuamos ahora con Marcos Cueto. Adelante, Marcos, por 5 minutos. Muchas gracias. Seguramente Benjamín, cuando acabe esta serie de reuniones, va a poder decir con más claridad cuáles serían las intervenciones prioritarias que deberían ser parte de una agenda de pensar soluciones en el mediano y el largo plazo, ¿no? Y yo quería insistir que más bien la respuesta usual a epidemias y a catástrofes son las respuestas temporales. Y también lo ha sido cuando se han denunciado problemas de inequidad social. Menciono un ejemplo reciente, vinculado a la crisis financiera del 2008. Desde fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI hubieron varios estudios sobre las inequidades sociales y la salud. Inclusive la Organización Mundial de la Salud creó una comisión que tuvo mucho relieve, dirigida por un epidemiólogo británico que se llamaba Michael Marmot, que tomó el término de determinantes sociales de la salud para definir cuáles eran las condiciones estructurales, como la falta de agua, el desempleo, que creaban mayor riesgo entre las personas que se veían frente a ellas o que las hacían más vulnerables. Hicieron un informe elaborado por gente de varias partes del mundo, ¿no?, que entregaron al 2008. Siguen trabajando, pero uno de sus informes importantes fue hecho en 2008. En ese informe se decía que para resolver el problema de agua y desagüe de todas las comunidades urbanas marginales del mundo, se necesitaban $100 billones, una cantidad que estaba por encima de los presupuestos de la OMS y otras agencias de salud. La respuesta de los países industrializados fue decir que ese dinero no existía para la salud global. Eso fue en el 2008, a comienzo del 2008. Pocos meses después, en septiembre, hubo la crisis de los bancos y en pocos días el gobierno de Estados Unidos consiguió 700 billones para salvar a los bancos, el gobierno de Inglaterra 500 billones y los otros países europeos 1.300 billones. O sea, en pocos días, en 2 semanas se consiguieron $2.500 billones para salvar los bancos. Y hacía poco se había negado 100 para resolver y se decía que no existía esa cantidad. Entonces, a lo que voy es que hay una historia de denuncia y esfuerzos por superar las inequidades sociales que debería ser parte de cualquier solución en el futuro, pero hay que ser consciente también que hay una resistencia a enfrentar este problema y que no basta la presentación de información racional para presentarlo, sino una serie de medidas como las que se han planteado ahora, ¿no? Si tengo un minuto más, quisiera por último mencionar un minuto más. Un asunto que me parece que puede también ejemplificar lo que este dilema que podemos tener ahora de pensar en el inmediato o pensar en el mediano plazo. Existe un gran consenso de todos los partidos y líderes por celebrar el heroísmo del personal médico, inclusive de los investigadores, ¿no?
Me parece muy bien y muy merecido, pero estoy casi seguro que si le preguntan a la mayoría de los trabajadores de salud y científicos si gustarían a mediano plazo más recursos para la investigación, que haya un sistema nacional universal de salud, que haya mejores salarios, más hospitales, más laboratorios, la respuesta de ellos va a ser que sí. Ahora, ¿hay un consenso por apoyar esa demanda realmente? ¿O es, yo lo digo un poco, lo confieso, de Brasil, en que la poca ayuda que ha habido para el sistema de salud y para las personas, un ministro de Economía ya ha dicho que es una cosa efímera y que en poco tiempo vamos a regresar a lo normal, que para él es salarios congelados y nada de ayuda a los programas sociales o los programas de salud. Entonces, es un desafío que tenemos por delante y de nuevo, ojalá que Concitec nos ayude a identificar las prioridades en este desafío. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, ahora es el turno de Gustavo Gorriti por 5 minutos, por favor. Adelante, Gustavo. Estábamos hablando sobre aquellas cosas que hacen posible la lucha contra la pandemia y un control mejor de ella y la sociedad que es necesaria para lograrla, la sociedad que debe emerger de ella. Algunas cosas yo creo que pueden estar claras. Lo que hemos hablado antes fue que sociedades que tienen diferentes paradigmas en cuanto a las estrategias o las doctrinas económicas han tenido niveles muy parecidos de fracaso en enfrentarlas, puesto de que han cuando, por ejemplo, exploraciones de éxito que ha habido, hay una cosa muy interesante, de nuevo, sobre Corea del Sur, cómo logró hacerlo. En Corea del Sur, una parte muy importante relacionada con la eficacia de su respuesta ha sido la indignación ciudadana frente a la corrupción que llevó eventualmente a un cambio de gobierno en el que la expresidenta Park fue depuesta. La cárcel por corrupción y entró en el gobierno a un moral, a un Estado desarrollado, a una economía desarrollada que pudo moverse con eficacia, diligencia y disciplina y además experiencia, de las experiencias que tuvo con el SARS y el MERS al momento de que llegó esto y que logró resultados excepcionalmente buenos. A lo que necesitamos acá, y visto sobre todo de que en el momento en que llegó a Latinoamérica la epidemia del COVID, estábamos en medio de uno de los procesos más grandes en la historia latinoamericana de lucha contra la corrupción de alto nivel. Una de las cosas más importantes que puede emerger de esto es de que al margen de las doctrinas específicas de tal o cual gobierno, hay dos cosas fundamentales. Primero, una democracia que pueda funcionar. Porque la democracia es absolutamente fundamental en el sentido de que para cuestiones de salud pública y de salud social en general, la capacidad de una información libre, del curso de una información libre y que no esté mediatizada, no esté controlada, es absolutamente fundamental. En segundo lugar, junto con ella, el buen gobierno. De un mal gobierno puede ser ineficiente, puede ser ineficaz. Y lo que yo creo que es absolutamente fundamental es un buen gobierno y con un liderazgo que tenga la capacidad de mantenerse fiel a principios fundamentales, pero a la vez que tenga una visión realmente muy pragmática de los problemas que enfrenta. Ahora en el Perú, después de haber perdido tiempo valiosísimo, creo yo, siguiendo yo creo que a ciegas, el modelo del confinamiento total, etcétera, junto con preparar solamente la parte final del esquema de salud, es decir, cero antes y directamente a los UCI y a los ventiladores después, se ha vuelto a poner el énfasis en donde debió haberse puesto, que es
en la medicina de atención primaria, la medicina de proximidad, la medicina inmediata. Y en eso Marcos había mencionado el 91, cuando estábamos en un estado tipo de recursos, nada, y donde sin embargo, pese a haber tenido, cuando hubo el grupo suficiente de gente en los mandos operativos que tomó decisiones pragmáticas, decía que se salía, entre otras cosas, precisamente mediante esa estrategia y ese conjunto de tácticas de medicina de proximidad, de buscar el tratamiento temprano. Bien, habrá avances muy rápidos y muy sostenidos y muy importantes contra la epidemia. Después de eso viene la necesidad, pero que a la vez es paralela, de reconstruir lo que en este momento está peor en el país. Obviamente, hasta por necesidades básicas de salud pública, pero alimentar, movilizar las energías de la sociedad para mejorar los aspectos que están ahora más traumatizados, desde el hambre hasta la falta de salud. Y por fortuna, a diferencia de lo que era a comienzos de los 90, ahora tenemos un Estado en mucha mejor posición, con muchos mejores recursos, que tiene capacidades de hacer una movilización a fondo como para llegar a ello. No creo que haya ninguna persona con sentido común ninguna discusión al respecto. Los momentos de gran crisis son momentos absolutamente keynesianos, donde el Estado tiene que tener un papel central, donde el Estado tiene que dirigir al resto de las fuerzas y encargarse de enfrentar y tratar de resolver las crisis. Como, por lo menos en el aspecto de salud pública, ahora tiene que ser totalmente mediante un énfasis central en la medicina de cercanía y de atención primaria y pronta. Y luego, después, en solucionar los aspectos más básicos de alimentación, refuerzo de las defensas de la gente, mediante eso, y haciendo los gastos y la movilización que sea necesaria para ello. Como digo, totalmente al margen. Yo creo que desde los libremercadistas, desde los hayekianos más extremos, pero a condición de que sean honestos, hasta los que están a favor de cualquier cosa que vaya lejos de lo que llaman el modelo neoliberal, estarán básicamente todos de acuerdo en eso. Pero de la forma en que se solucione también va a depender nuestro futuro, porque, y quiero terminar con esto, existe también clarísimamente el peligro de que haya una deriva hacia formas autoritarias, fascistoides de gobierno para tratar de enfrentar esto, de que el haber tenido respuestas adecuadas se entienda como una falla estructural o sustantiva de la democracia y que en consecuencia, en medio de la disolución, la anomia, la violencia social, surja la búsqueda de los caudillos que se presenten como quienes pueden responder a esto. Es en medio de ese ambiente de riesgos es que debemos plantear las acciones vigorosas, enérgicas, decididas del Estado democrático por controlar cuanto antes la peste y además por controlar y dominar cuanto antes el hambre. A partir de ese momento y con las lecciones aprendidas, creo que estaremos en muchas mejores condiciones de construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias, Gustavo. Nos queda muy poco tiempo en realidad, así que quisiera formular una pregunta que me parece que viene sugerida además por lo que ustedes han estado planteando, los cuatro panelistas. Se han referido fundamentalmente a prioridades de acción, campos de acción y a lo que está detrás de esas prioridades. Sería interesante ver cómo se podría iniciar un proceso de reconstrucción post-pandemia. Hay dos de la pregunta del público que se refieren a eso, que sea distinto del esquema que se ha planteado, por ejemplo, con el terremoto del 2005 y con el Niño Costero. Porque en ese caso, en esos dos casos, que fueron fracasos hasta este momento, en ambos casos hemos tenido un marco institucional para enfrentar la crisis que se ha limitado al Estado en sus distintos niveles, más en unos niveles que en otros, es verdad, pero solo al Estado.
Lo que se pregunta a las personas, tengo dos preguntas en esa dirección, es si la participación social tiene formas de intervención para que sea distinto la confrontación, esta confrontación, sea distinta a las anteriores que no tuvieron éxito. Entonces, ¿qué formas de intervención social de organismos sociales diversos, universidades, ONGs, colegios profesionales, etcétera, instituciones civiles, cómo habría que lograr la participación de colectivos más amplios que no se limiten al campo del Estado, ¿no? Este es un punto que me parece podría ser muy importante. Quisiera darle primero la palabra a Gustavo, puesto que él posiblemente no pueda mantenerse sino hasta unos minutos antes de las 6, y luego a todos los demás en el mismo orden. Gustavo. Bueno, primero, cualquier comparación con lo que pasó el 2005. Hay un problema de comunicación, Gustavo, en el audio. Experiencias, por lo ineficientes, por lo fracasadoras. Sí, Espero que ahora sí. Sí. Me escuche mejor ahora. Digo, es injusta la comparación con eso porque fueron experiencias, digamos, que en sí pueden ser estudiadas como fracaso, como lo que no hay que hacer. Entonces, por supuesto, cualquier cosa medianamente hecha sería mejor. La diferencia que ha habido es que el terremoto del 2005 afectó a Pisco. Lo del Niño afectó básicamente al norte, especialmente a Piura y Tumbes. Entonces, para el resto del país resultó posible olvidarse de lo que estaba pasando y además utilizar los instrumentos de la lenta, ineficaz y palabrera burocracia que tenemos en Perú para hacer frente a eso. Pero en este caso, que comprende a toda la nación, que ha remecido a toda la nación, que ha demolido buena parte de lo que la nación ha construido durante los 20 años de este siglo, no hay forma. Y está clarísimo de que si es que algunas cosas se van a hacer en el nivel de la base social, como debe ser, por ejemplo, la medicina de proximidad, va a necesitar el concurso activo de las organizaciones sociales. De la misma manera, las cuestiones de alimentación, que, reitero, son absolutamente necesarias, son básicas, son centrales y son parte integrante del esfuerzo médico incluso, tienen que hacerse con organizaciones sociales de base, con los comedores populares, con las juntas vecinales, con organizaciones de pueblo que ayuden a una mejor distribución y que ayuden también a una mejor administración y a un mejor cuidado, de tal manera de que lo que es el aspecto social junto con el aspecto médico puedan de una u otra manera verse de la misma forma. Lo que tenemos que buscar ahora, es la acción más rápida, más pragmática, que tenga efectos inmediatos más prontos. Después, yo creo de que aquellas otras cuestiones, ¿no es cierto?, que se dan ya intermediadas por estadios intermedios de reflexión, etcétera, van a ser oportunas. Antes tiene que ser lo que produzca resultados prontos, rápidos y concretos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Javier, por favor, ¿tendrías alguna opinión a este respecto? Javier, falta tu micro. No sé si recojo bien de los medios hasta ahora, de los periódicos, pero lo que recojo es que hay varias expresiones provenientes de mujeres que están pidiendo que se les dé alimentos y no bonos. Me pregunto, y recogiendo la vieja experiencia, porque ya los antiguos comedores prácticamente no existen, pero pueden crearse rapidísimamente nuevos, u otras fórmulas similares, dada la separación que es necesario mantener entre personas. Pero sí me pregunto si es que el sistema de arriba a abajo, por medio del mecanismo financiero o del sistema bancario, no debe ir cambiándose conforme se baja
en la pirámide social y en la cuestión territorial hacia mecanismos más en especie. Estoy recién pensando en el asunto porque a veces eso no viene bien en los textos de bienestar de la economía, pero esa insistencia me llama la atención. Y luego distinguir entre, por un lado, el bono universal, al cual he firmado, digamos, en un documento, como mecanismo para enfrentar con mayor claridad el asunto, combinándolo con esto de los alimentos en especie. Creo que la mujer tiene más control sobre los productos que reciba en especie y más manejo de qué hacer con ellos y más fiscalización. Pero con esto luego sí discutir proyectos de cambio en el que el desamparo, la precariedad se ponga en cuestión, porque ese es uno de los grandes problemas que sale a la superficie, con lo que Karina estaba señalando, digamos, antes también, que está de moda en parte, pero vuelve a estar cada cierto tiempo y luego suele bajar como los delfines debajo de la superficie, que es la renta básica garantizada, como un mecanismo que, aunque sea de 100 soles o aunque sea de cantidades pequeñas, alude a que no hay desamparo, no hay, digamos, un abandono de las personas en situaciones críticas. Así es que creo que hay que buscar fórmulas novedosas de ese estilo, aunque no sean tan recientes, pero en este caso además esto viene de derecha y de izquierda, por decirlo así. Esto viene de sectores socialistas y esto viene de Milton Friedman hace unos años sobre el negative income tax, ¿no? Así es que creo que pueden haber convergencias en impedir lo peor del desamparo y de la precariedad, que es lo que estamos sintiendo ahora visualmente con este asunto de la pandemia. Muchas gracias, Javier. Karina, por favor. Sí, brevemente. Creo que la pregunta en realidad alude a cómo reorganizar. A ver, a mí me gustaría llevar esa discusión al terreno del bienestar social, porque en definitiva estamos hablando de eso, ¿verdad? Y cómo reorganizar la articulación de los 4 agentes que, bueno, planteados en la literatura sobre este tema, que es Estado, sociedad, mercado y familias. Hoy los modelos que tenemos claramente, digamos, si uno lo dibujara en aquel viejo diamante, tendría una de las caras de ese diamante mucho más grande, que es la del mercado, ¿verdad? Y una cara bastante más pequeña, que es la del Estado y también sociedad, comunidad, ¿verdad? Y así como la familia. Entonces se trata de discutir esa organización social, esa organización social del bienestar, en definitiva, dándole mayor peso, como ya dije, a la cuestión estatal, pero no solamente, sino también incluir ese bienestar en clave de participación social y comunitaria y también en clave de la participación de las familias, es decir, desde las unidades mínimas a nivel más micro hasta unidades más agregadas. Creo que de eso se trata y también de discutir una nueva idea de gestión pública, o por lo menos de gestión pública en lo que refiere a la provisión de los elementos asociados al bienestar. Que, vuelvo a insistir, creo que el cambio principal que requerimos en nuestros países, estoy hablando en general para América Latina, con todas las diferencias que hay entre los países, el desplazamiento de este eje tan mercantil que nos ha marcado, por lo menos de la década del 80 en adelante, en todos nuestros países. En algunos más, en otros menos, pero ese eje ha estado presente. Desplazar esta idea, como ya dije, del mercado a las personas y al Estado, por lo tanto, asumiendo el rol que le corresponde, en tanto garante del bienestar social para todos y para todas. Muchas gracias. Marco, una cuestión cuando en el artículo recientemente publicado, y hace un momento también nos dijiste que esta es una oportunidad y que esa es una experiencia histórica, las oportunidades que se ofrecen, que no son garantizadas, por supuesto, pero son oportunidades que pueden ir en uno u otro sentido. ¿Qué oportunidad hay para una mejor forma, un mejor modelo de participación social en enfrentar, junto con el Estado,
la crisis, una crisis de esta naturaleza. Y también posiblemente una futura crisis que sería una especie de 10 pandemias juntas del cambio climático. Bueno, Benjamín, es una gran pregunta y a veces parece un enigma encerrado en una incógnita, ¿no? Y supongo que tiene que ver con lo que han mencionado antes, lo que ha mencionado Javier, de una coalición de actores sociales, actores políticos, un cambio en el modelo económico y modelo social. Pero como es tan breve el tiempo que me queda y creo que es relevante para Concitec, yo creo que una parte de esa coalición tendría que ser que se fortalezca políticamente y se muestre la diversidad de la comunidad científica. No porque los investigadores vayamos a entrar a los partidos políticos, sino que en muchas decisiones del pasado, la voz de los investigadores, incluyendo de las ciencias biológicas o médicas, no ha sido tomada en cuenta. Y esta tiene que ser una lección de que es precisamente porque somos un país en desarrollo y con pobreza que necesitamos más que nunca investigación científica en todos los sentidos, en las ciencias sociales, como bien has dicho, y también en las humanidades. Cualquier otro país medianos ingresos o desarrollados promueve la investigación en humanidades, porque, por ejemplo, investigaciones culturales, educativas nos servirían para comprender y derrotar, que creo que esa debe ser una condición, o disminuir el negacionismo científico, que es uno de los problemas que ha estado causando en tantos países que se adopten medidas más o menos racionales, ¿no? Entonces, este negacionismo que tiene un componente político sin duda, gobiernos conservadores que han promovido, protegido, tolerado ese negacionismo, también tiene que resolverse. Entonces, no lo sé en este momento, te pido disculpas, supongo que tiene que ver con una nueva configuración de alianzas, un compromiso político y por nuestro lado, un fortalecimiento de la voz de la comunidad científica. Muchas gracias. Quisiera agradecerles muy afectuosamente su participación, a Karina, a Gustavo, a Javier y a Marcos. Han sido realmente muy ilustrativos y creo que esto va a servir mucho al público que ha estado acompañándonos. El Concitec tiene una biblioteca virtual donde encontrará más de 6.000 publicaciones científicas sobre el COVID-19. Está en la página web. Luego también está otra información, el Observatorio de Oportunidades COVID-19, donde publicamos diversos llamados a concursos a nivel internacional para acceder a fondos de investigación. Eso es muy importante. El Concitec ha tenido también una convocatoria por 5 millones de soles para proyectos de investigación, convocatoria en la que se presentaron 600 proyectos y acaba de hacer una segunda convocatoria que debe terminar en los próximos días y por lo tanto tendremos un buen número de investigadores trabajando en estos proyectos urgentes. El Concitec Perú presenta también el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación OCTI Perú, el cual contiene una selección de documentos sobre gestión, programas, políticas y prospectiva tecnológica, así como otros principales observatorios. Esta iniciativa es dirigida a investigadores, docentes, estudiantes e interesados en el avance de la ciencia, innovación y tecnología. Muy bien, eso es lo que Neido iba a decirles, pero por una razón se ha desconectado. Muchas gracias a todos nuevamente, un abrazo muy afectuoso. Hasta pronto. Gracias. Gracias.